Ojo al dato, señores y señoras, porque esto que os voy a contar os va a dejar con la boca abierta. Sí, hablo de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Porque resulta que ha salido a la luz una nota secreta de Diletta Leotta a la mismísima Chillemi, dirigida a Demet, y lo que dice es que estaba enamorada de Can. ¡Boom! Y no es broma, chicos. Esto no es un rumor cualquiera que se inventa la prensa turca. Parece que esto ha salido de fuentes bastante cercanas, y la cosa se pone todavía más interesante cuando pensamos en todo lo que ha pasado entre ellos. Recordad que Can y Demet tuvieron una relación súper intensa, de esas que hacen historia, y de repente ¡zas! Terminaron. Y ahí entró Diletta en la vida de Can, ¿verdad? Muchos pensábamos que el corazón de Can ya estaba ocupado, o al menos eso parecía. Pero ahora, esto. Una nota de Diletta para Demet diciendo que estaba enamorada de Can. Uf, qué triángulo amoroso más loco. Para ser honestos, esto me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible? Diletta le dice a Demet que estaba enamorada de su ex, el mismo Can. Esto no tiene sentido, ¿o sí? Lo que yo creo que está pasando aquí es un jaleo de narices. Imaginaos la situación, Demet recibe una nota de Diletta, la que ahora está con Can, y le suelta esto. Es como una puñalada por la espalda, ¿no creéis? O quizás no. Quizás hay algo más. Quizás Diletta está intentando explicarle algo a Demet. ¿Pedirle perdón? ¿O es una estrategia para desestabilizar? Es que las posibilidades son infinitas. Muchos dicen que Diletta y Can están más unidos que nunca, que se van a casar y todo eso. Pero si esto es cierto, si realmente Diletta le ha escrito a Demet diciéndole que estaba enamorada de Can, entonces las cosas cambian por completo. A ver, ¿por qué se lo diría? ¿Para que Demet sepa la verdad? ¿Para que sepa que su relación con Can no es tan idílica como parece? Y luego está la reacción de Can. ¿Sabía Diletta que iba a mandar esta nota? ¿O esto va a explotar y él va a quedar en medio de todo? Porque Can Yaman es un tipo muy peculiar, siempre con un pie aquí y otro allá. Pero si Diletta, con quien parece estar súper en serio, confiesa algo así, el lío es mayúsculo. A ver, pensemos un poco. Si Diletta estaba enamorada de Can, ¿significa que su relación actual no es lo que ella quería? ¿O simplemente está confesando un sentimiento pasado, que quizás ya ha superado? Pero si ya lo ha superado, ¿por qué se lo confiesa a Demet ahora? Es que cada vez que le doy vueltas, más me confundo y más me intriga. Yo sospecho que esto no es casualidad. Que alguien, o bien Diletta, o alguien muy cercano a ella, ha querido que esta nota salga a la luz. Y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para hacer daño a Demet? ¿Para crear un nuevo drama? Porque seamos sinceros, los dramas turcos nos encantan, pero esto ya es nivel experto. Imagínate a Demet leyendo eso. Uf, debe ser un shock. Ella y Can tuvieron una historia de amor que terminó muy mal, con muchas especulaciones y todo. Y ahora que está intentando pasar página, le llega esto de la actual pareja de su ex. Madre mía. Es como si el destino se burlara de ella. Y mientras tanto, ¿dónde queda Can? ¿Él sabe algo de esto? ¿Está al tanto de que su actual pareja le ha confesado a su ex que estaba enamorada de él? Esto es más telenovela que la vida real, señores. Pero volviendo al tema, lo que sí está claro es que si esta nota es real, la relación entre Can y Diletta tiene que estar en un momento interesante, por decirlo suave. No creo que una pareja que esté súper sólida, súper feliz, tenga estas confesiones cruzadas. Y lo que más me da vueltas en la cabeza es la conexión entre las tres personas. Can, Demet y Diletta. Un triángulo que se ha formado de la manera más inesperada y explosiva. ¿Creéis que esto es una estrategia para generar publicidad? Porque lo consiguen, vaya si lo consiguen. Yo personalmente creo que hay mucha más tela que cortar aquí. Esto no es solo un desliz, esto es un bombazo que puede cambiarlo todo. Puede que veamos un acercamiento entre Can y Demet después de esto, o todo lo contrario. Quizás Diletta esté intentando recuperar a Can, o quizás simplemente está intentando dejar atrás su pasado. Lo que sí está claro es que esta historia está lejos de terminar. Y nosotros aquí seremos los primeros en enterarnos de todo. Pero ahora la pregunta para vosotros, ¿creéis que esta nota de Diletta a Demet sobre Can es un intento de sabotaje o una confesión sincera?